Buenos días para todos y todas. Estamos acá desde la sede de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en esta segunda clase de la Diplomatura en Ley de Medios y Reconversión Cultural. Le damos también la bienvenida a todas las sedes, a las 11 ciudades de la República Argentina y a las 8 universidades nacionales. Las vamos a volver a nombrar: la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, a la Secretaría de Extensión, a la Coordinación del Pucará, a los organizadores y coordinador nacional del Pucará, Juan Montes, al frente de la organización de esta diplomatura, Vialet Macé, Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Universidad Nacional de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de Entre Ríos, sede Concordia y sede Paraná, Universidad Nacional de Río Negro, Viedma, la Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes Capital, dictado en conjunto en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Bellavista, y Red de Comunicadores del Mercosur para su dictado en Corrientes. A la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñiel, de Ciudad de Goya, Corrientes, Universidad Nacional de Misiones, Posadas, Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca, y nuestra sede, desde donde transmitimos las videoconferencias, la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales, y la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación Audiovisual, que acompaña a esta diplomatura en gestión y contenido. Nos acompaña en la segunda clase de la diplomatura en Ley de Medios la compañera Araceli Bellota, directora nacional de Patrimonio y Museos del Ministerio de Cultura de la Nación, directora del Museo Histórico Nacional, periodista, historiadora y escritora, y miembro de número del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego, designada por la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Araceli tiene una trayectoria muy amplia. Vamos a nombrar algunos de los lugares por donde ella transitó: en los diarios La Voz, La Época, La Prensa, la agencia Telan, la revista Primera Plana, colaboradora en la revista Todo es Historia, en programas de radio y guionista en programas de televisión como Siglo XX Cambalache. Es autora de varios libros, entre los cuales se encuentra Julieta Lanteri, La Pasión de una Mujer, Los Amores de Irigoyen, Las Mujeres de Perón, y Eva y Cristina, La Razón de sus Vidas. El tema que va a abordar en esta videoconferencia podríamos resumirla en dos ejes. Uno, la contextualización histórica de los medios de comunicación en la República Argentina, medios de comunicación y pensamiento dominante, y el otro eje, la conformación de los grupos hegemónicos de la comunicación. Aproximadamente en el transcurso de los 40-45 minutos de exposición, después vamos a hacer un break de 15, donde los compañeros que están en las sedes en todo el país nos pueden enviar las preguntas, y al cabo de 15-20 minutos del break, después vamos a retomar la videoconferencia y vamos a tratar de ampliar los temas que queden pendientes o que sea necesario ampliar en algún sentido. Bueno, les agradezco y damos comienzo a la videoconferencia. Bueno, buenos días. Un placer estar aquí y sobre todo que podamos pensar juntos, ¿no?, este tema de los medios de comunicación. En el marco de la Ley de Medios, que ha puesto este tema en un centro muy importante, y al mismo tiempo que los medios de comunicación hoy nos acompañan como para mostrarnos ejemplos permanentes de manipulación de la información, ¿no? Creo que en mi ya bastante larga vida de periodista y demás, nunca he visto lo que estamos viendo hoy, donde ya no solamente es una cuestión de manipulación, sino que además es una cuestión de mentiras. Esto realmente, incluso, bueno, comentábamos antes de comenzar esta charla, que yo me preguntaba qué va a pasar con los futuros investigadores. Cuando me he dedicado a investigar en la historia,
y lo he hecho desde, he abarcado un periodo de 1810 hasta ahora. En general, una de mis fuentes a la hora de buscar en los diarios era el diario La Nación. Uno hacía un filtro ideológico, digamos, de lo que se decía ahí, pero la data era correcta. Uno sabía que algo había sucedido en tal día, tal hora, quiénes habían estado, qué había pasado, digamos, bueno, las cosas básicas de una noticia estaban. Hoy, cuando uno lee el diario, eso ni siquiera eso está. Entonces yo me pregunto qué le va a pasar a los pobres investigadores del futuro, ¿no? Cuando tengan que tratar de descifrar qué es lo que pasó realmente en este tiempo cuando lo tengan que investigar. Y les aseguro que no va a ser fácil, porque ya no es solamente una cuestión de manipulación ideológica, sino además una cuestión de falta de información y de desinformación, lo que es peor, mala información y en el extremo la mentira, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de prurito. Después, más adelante vamos a ver, ustedes saben que todos los diarios tienen un manual de estilo. Bueno, después vamos a ver qué es lo que dice el manual de estilo de La Nación, que la verdad que sorprende mucho con los resultados del presente. En general los manuales de estilo son bastante similares, el de Clarín dice más o menos lo mismo, y la verdad que impresiona. Pero bueno, para poder analizar el tema de los medios, como cualquier materia que querramos analizar en la Argentina desde la historia, hay algunos ejes fundamentales que cruzan toda nuestra historia, desde el comienzo hasta el presente, que van tomando distintas manifestaciones, pero que se van repitiendo. Ustedes saben que uno de esos ejes es el enfrentamiento que hubo desde el comienzo entre Buenos Aires y las provincias. Ustedes analizan la historia desde terminada la Guerra de la Independencia, incluso con la Guerra de la Independencia en el medio, esta puja, que no es una cuestión más que económica, ¿no? Los recursos de la aduana quedaban en Buenos Aires, y si se repartían o no se repartían, y esto fue tomando a lo largo de la historia distintos nombres. Qué sé yo, en los tiempos de Rosas se podía hablar y debatían sobre la libre navegabilidad de los ríos, que tenía que ver con esto de la aduana. Hoy se puede llamar esto coparticipación federal, pero digamos que esta cuestión de puja entre Buenos Aires y las provincias atraviesa la historia argentina desde el comienzo. Otro eje que atraviesa la historia argentina desde el comienzo es el tema de la dependencia, el tema del colonialismo. De una vez liberados de la colonia de España, empezó otra lucha contra otro colonialismo, que era tal vez más peligroso porque era más encubierto, que era el colonialismo del otro imperio que empezaban a hacer y quería poner el pie aquí, que era el de Gran Bretaña. Lo intentaron por la fuerza con las invasiones inglesas, fracasaron y luego fueron utilizando distintas herramientas y distintos caminos para imponer su interés. ¿Cuál era su interés? Y bueno, en ese momento se planteaba la División Internacional del Trabajo con el liderazgo de Gran Bretaña, y la Argentina debía ser la proveedora de materias primas para que sean procesadas e industrializadas en Gran Bretaña y luego volvían aquí a un precio enormemente mayor. Y esa fue una de las causas de la desindustrialización de la Argentina. Y vean que este eje arranca desde siempre, digamos, desde la Asamblea del año 13, cuando ni siquiera había representantes aquí, pero desde el Brasil, el embajador inglés iba digitando las distintas decisiones que tomaba la Asamblea en función de sus propios intereses. Por esa razón, entre otras cosas, la Asamblea no hizo lo que tenía que hacer, que era dictar una Constitución Nacional, y sí dictó algunas medidas que fueron un avance, pero que no era para lo cual estaban llamadas. Y eso fue la influencia de Gran Bretaña, con sus colaboradores locales, porque obviamente para tener esa presencia hegemónica en la Argentina tenía que tener colaboradores locales, que en general era la burguesía porteña, todo aquello ligado a los intereses del puerto,
Y también las burguesías provinciales, ¿no? En las provincias donde les interesaba, digamos, que esto funcionara. Por esta razón, si ustedes miran cómo fueron diseñadas las redes ferroviarias en la Argentina, se van a dar cuenta, esto lo dice muy bien Scalabrini Ortiz, se van a dar cuenta que es como una especie de tela de araña, donde el centro siempre termina en Buenos Aires, y no interesaba que las provincias o las economías regionales se desarrollaran, porque justamente era eso lo que no tenía que pasar, sino que simplemente había que producir y venderles lo que salía de la tierra, o los animales que comían lo que salía de la tierra. Entonces, este eje, cada vez que se analiza la historia argentina en cualquier tema, es imposible dejarlo de lado. En los tiempos anteriores tomó otros nombres, hoy toma nombres diversos también. Fondos buitres, dueños de medios de comunicación, etcétera, que se usan además para justamente difundir este pensamiento. Y hay otro eje interesante, y esto es desde el punto de vista cultural. Yo no sé cómo llamarlo a esto, si es una línea cultural, una actitud, una manera, una forma, pero que desde el comienzo de nuestra historia como nación fue marcando diferentes etapas y que adquirió mayor virulencia cuando irrumpieron los movimientos populares, que es el tema de el autoritarismo o esta idea de que hay que eliminar al que piensa distinto. Y esto atravesó nuestra historia increíblemente desde el comienzo. Si ustedes miran la conformación de la primera junta, 1810, se produce un enfrentamiento entre Moreno y Saavedra por la incorporación de los diputados de las provincias en la Junta Grande, y se dirimió con, bueno, lo mandaron a Moreno a Europa, a una supuesta misión diplomática, y terminó con una extrañísima muerte en ese viaje. Y ganó Saavedra, se eliminó al que pensaba distinto. Bueno, a Saavedra no le fue mucho mejor, terminó con un juicio también larguísimo y exiliado internamente en una provincia y demás. Pero bueno, esto de que el que piensa distinto, o los que piensan, hay una facción que tiene que desaparecer. Esto lo dice San Martín, cuando él intenta regresar a Argentina desde Europa, y llega justo cuando habían fusilado a Dorrego, que ese es un punto de inflexión de esta lucha, ¿no? Porque fue demencial, porque era un gobernador elegido legítimamente con las leyes del momento. Los que venían de la guerra del Brasil, enojados porque se había negociado habían tomado decisiones delirantes, porque la Argentina había ganado en el campo de batalla, es realmente incomprensible si no se lo mira con el eje que vimos antes, los intereses extranjeros, los intereses de Gran Bretaña en este caso. La Argentina había ganado la guerra en el campo de batalla con lo que significa una guerra, vidas, sacrificios, etcétera, etcétera, y resulta que en la mesa de negociaciones, bueno, ustedes saben, se estaban peleando por la banda oriental, ¿no? Esta era la pelea con Brasil. Y en la mesa de negociaciones, habiendo ganado la guerra, el primer tratado que se firma, que por esto cayó Rivadavia, se le cedió directamente la banda oriental al Brasil, digamos, una cosa de locos. Habíamos ganado la guerra. Cae Rivadavia, las provincias recuperan sus autonomías, Buenos Aires es electo gobernador Dorrego, que ya no podía seguir guerreando porque no había plata, no tenía recursos económicos y demás, y entonces decide por el mal menor, que es, bueno, que decida la banda oriental que quiere ser. Y la banda oriental decide ser lo que hoy es el Uruguay, perdimos el Uruguay. Entonces los que venían de la guerra, alentados por estos colaboradores locales de los intereses de Gran Bretaña, alientan a Lavalle para que lo fusile a Dorrego sin juicio previo. Bueno, realmente una situación de enorme gravedad
institucional y de enorme salvajismo. Y ahí viene San Martín, está viniendo de Europa y dice, no baja directamente del barco y escribe y dice, lamentablemente acá hay dos facciones y una de estas facciones debe desaparecer, tiene que desaparecer, si no, no va a haber paz en la Argentina, pero yo no voy a ser el que haga que esa facción o que una de las facciones desaparezca, y se va. Bueno, esta cuestión de imposibilidad y de considerar que hay que exterminar al que piensa diferente fue tomando diferentes formas y nombres. Van a venir federales y unitarios. Después, cuando irrumpe el radicalismo como movimiento popular, van a ser radicales conservadores. Después, cuando irrumpe el peronismo, va a ser peronismo antiperonismo. Y sobre todo con los movimientos populares se ve con claridad quiénes se alinean en un lado y quiénes se alinean en el otro. En general, los que colaboraron o colaboran o quieren colaborar con los intereses ajenos más que los propios, se enfrentan a esos movimientos populares. Y siempre con esta idea de exterminio. Y siempre con un discurso de defender la república, de defender la libertad, de defender... Pero a la hora de ejercer el poder, son más sanguinarios de lo que supuestamente cuestionan, digamos. Cuando lo derrocan a Irigoyen, la penitenciaría de la calle Las Heras se llena de presos políticos y se inaugura la tristemente célebre Picana, ¿no? Leopoldo Lugones padre declara que llegó la hora de la espada y Leopoldo Lugones hijo inaugura la Picana eléctrica. Cuando se derroca a Perón en el 55, los que lo derrocan hablaban de libertad, hablaban de república, hablaban en contra del tirano que había sido electo democráticamente, pero cuando lo derrocan se produce proscripción, exilio, fusilamientos fuera de la ley. Ni que hablar, bueno, en el 76, donde esta cuestión de exterminar al que piensa distinto y sobre todo piensa cercano a lo popular, tomó su máxima expresión, ¿no? Con desaparecidos, exilios, muertes y demás. Entonces, bueno, esta línea atraviesa la historia y en esta línea los medios de comunicación tienen mucho que ver, porque han sido víctimas de esto, pero también han sido victimarios. Porque muchos de estos medios de comunicación han fomentado esta cuestión y además como estos medios de comunicación son empresas, muchos de estos medios de comunicación tienen que ver con aquellos intereses foráneos que hablábamos en la otra línea que cruza la historia argentina. Yo creo que si uno tiene claro estas vías, es mucho más fácil el análisis y es mucho más fácil darse cuenta por qué algunos medios y por qué algunos dirigentes toman determinadas posturas y por qué otros toman otros, ¿no? Ayer participé en el lanzamiento de la candidatura acá en la Ciudad de Buenos Aires de Mariano Recalde y la presidenta decía algo muy interesante en un video que grabó para esa ocasión. Y en esta línea ella decía, no se equivoquen, en la Ciudad de Buenos Aires hay 3 candidatos, pero hay 2 modelos de país. Y tiene que ver con esto, dónde se pone cada uno y desde dónde mira, cuál es el interés que apunta. Es interesante ver esto en el marco de la ley, de la historia de los medios, que no es casualidad que en 1861 aparece el periódico de Standard y poco después de River Plate Magazine. ¿Por qué esto? ¿Por qué en 1861? Bueno, ustedes saben que en 1852 se produce la batalla de Caseros, Rosas es derrocado. Rosas había tenido una postura implacable con el tema de la soberanía y con el tema del no permitir el ingreso de las fuerzas en ese momento anglo-francesas
en nuestros ríos. Esta es la famosa guerra del Paraná, esta es la famosa vuelta de Obligado. ¿Qué había pasado ahí? Bueno, se había producido una invasión de barcos de la mayor potencia en ese momento bélica que había en el mundo. Y bueno, nosotros no teníamos cómo resistir, y ahí la famosa estrategia de poner las cadenas y demás. Y fíjense qué interesante, cuando hace poco, ahora 3 años, se produjo, cuando fue inaugurado el monumento en la Vuelta de Obligado, se produjo un debate interesante en los diarios, ¿no?, con este tema de la Vuelta de Obligado. Y fíjense que había un sector que decía, la verdad que no se entiende, por qué hacen un monumento de una batalla que fue una derrota, ¿no? Y habíamos otros que decíamos, no fue una derrota. Así, pasaron las cadenas. Obviamente no podíamos enfrentar semejante poderío, pero no fue una derrota, porque en verdad lo que les interesaban a estos barcos, que atrás venían cargados de mercadería, era vender esa mercadería. Y no pudieron hacerlo porque no pudieron desembarcar, porque el pueblo se les oponía, y por lo tanto no pudieron hacer el negocio, que en definitiva es esto lo que hay detrás de todo, digamos, plata, negocio. Entonces no fue una derrota. Pero bueno, los mismos que hace 2 o 3 años discutían desde la historia supuestamente académica y supuestamente aséptica, que todos sabemos que no existe, decían esto: ¿por qué levantaron un monumento de una guerra que fue, una batalla que fue perdida? Y es notable, los mismos que firmaban este tipo de declaraciones fueron los que poquito después salieron con una declaración pidiendo el reconocimiento de la autonomía de los kelpers. Llamativo. Base de este debate, por supuesto, el diario La Nación, que según su fundador es una tribuna de doctrina. Pero bueno, en 1861 cae Rosas y se empieza a diseñar un proyecto de país que finalmente es el que va a triunfar. Con escaramuzas, por supuesto, en el medio, Buenos Aires separada del resto de la Confederación, agarrada a la aduana como siempre. El resto de la Confederación manda la capital provisoriamente a Paraná, pero sin la aduana el resto de las provincias no podían sobrevivir, hasta el punto que Urquiza no pudo poner en funcionamiento el Poder Judicial. Entre otras razones porque no había suficientes abogados. La mayoría estaban en Buenos Aires, pero además porque no había plata. La plata la tenía Buenos Aires. Bueno, durante 10 años separados, finalmente se producen las batallas de Urquiza con Mitre, rarísimas batallas, porque en las 2 batallas Urquiza tenía todas para ganar y de golpe extrañamente se retira, se fue. Y Mitre quedó entonces triunfador de este nuevo modelo que se va a instalar y que va a ser esto: la Argentina proveedora de materias primas para el imperio y cero industrialización, porque ¿para qué íbamos a industrializar si la industria la tenía el que nos vendía? Este modelo de país obviamente se instala, hace eclosión con la generación del 80, y el centenario, 1910, es la gran fiesta para mostrar al mundo esta supuesta Argentina próspera, donde había capitalistas muy ricos y un pueblo muy pobre. Para que nos demos una idea, el informe Vialé-Macé que mandó a hacer Roca a comienzos del siglo XX dio, entre otras cifras impresionantes, y esta no se me borró nunca más de la cabeza, que un obrero en la República Argentina vivía un promedio de 40 años. Digo, para darnos cuenta del nivel de pobreza, explotación
y diferencia frente a esa otra Argentina, que si ustedes recuerdan imágenes del festejo del centenario, es de una suntuosidad y de una opulencia que muestra al mundo lo rica que es. Y bueno, no fue casual que entonces, cuando se empieza a instaurar este nuevo sistema de país, los diarios británicos acompañaran este proceso. Dije, 1861 The Standard, después The River Plate Magazine, 1876 el Buenos Aires Herald, que todavía sigue entre nosotros. Y fíjense que esto que les decía, Mitre triunfa en esas extrañas batallas, y a pesar de las críticas que podamos hacerle, o yo le hago, a Mitre, hay que reconocer que el hombre fue muy inteligente, porque no solamente gobernó el país, no solamente escribió la historia del país, sino que además se fundó un diario para que le cuide su relato. Y todavía hoy, cada vez que se quiere cuestionar ese relato, salta el diario a defender su mirada, ¿no? Por eso en ese lugar se hizo toda la campaña en contra de la famosa vuelta obligada, como todos los debates, ni que hablar cuando se fundó el Instituto de Revisionismo Histórico, que era realmente para alquilar balcones, las cosas que se decían, ¿no? Acusaban a la presidenta y a este modelo de querer imponer una única mirada. La verdad que es impresionante, porque si uno no se detuviera a pensar, hasta te lo crees, y vos decís, ¿cómo una única mirada? Desde 1857, que a Mitre se le ocurrió hacer la Galería de los Próceres Argentinos, ustedes saben que fue así, él hizo la Galería de los Próceres Argentinos, se llamaba así, y entonces era una publicación donde aparecían lo que para él eran próceres. Entonces, por supuesto, aparece Rivadavia, y aparece en todas las calles, vayan a los pueblos y van a ver, siempre hay la calle Rivadavia, la calle Sarmiento, bueno, él ahí no le había puesto Sarmiento porque todavía Sarmiento se estaba peleando con Sarmiento. Pero él dice cuáles son los próceres. Y ahí tenemos las calles, las plazas, los colegios, bueno, todo, las estatuas, los billetes. Ahora él dice que son los próceres y nos acusaban a nosotros que queríamos imponer una mirada única cuando siempre había sido esa única mirada la de la historia. Miren, yo dirijo el Museo Histórico Nacional. El Museo Histórico Nacional es la muestra palpable de la manipulación de la historia. Primero digamos, paréntesis, no hay historia séptica, porque por más esfuerzo que uno haga, mira desde un lugar. Es imposible, como decir, bueno, periodismo objetivo. No existe el periodismo objetivo, porque por más esfuerzo que hagas, de algún lugar mirás. Sí, existe el mayor esfuerzo de honestidad intelectual para mostrar lo que hay que mostrar, digamos, pero por más que uno quiera, mira desde un lugar. Lo honesto es decir, yo estoy hablando desde este lugar, y entonces el lector o el que escucha sabe desde dónde uno está hablando y por lo tanto depura lo que quiere depurar y toma sus propias conclusiones. Pero el Museo Histórico Nacional es el mejor ejemplo de la manipulación cultural que después lo vamos a ver a Jauretche. Después ahora, porque no tenemos tiempo. Lo vamos a ver a Jauretche ahora enseguida, porque él lo explica mucho mejor que yo. ¿Para qué lo voy a decir yo si él lo dice mejor? ¿Cómo se combina en una sociedad la manipulación cultural para crear un determinado estado de mentalidad para imponer un modelo? Mitre crea la Galería de los Próceres Argentinos. Él cuenta una historia con su mirada, obviamente, porteño, aristocrático, unitario. Y Adolfo Carranza, en el Museo Histórico Nacional, lo convierte en imagen.
En aquellos tiempos no había otra posibilidad de imagen más que la pintura. ¿Qué hace Carranza? Contrata pintores, entre ellos Subercaseaux, y le cuenta las escenas. Le cuenta la escena del himno, le cuenta la escena del Cabildo Abierto del 22 de mayo, le cuenta Moreno pensando en su escritorio, y son las imágenes que durante generación tras generación nos quedaron grabadas acá todos los argentinos. Yo te digo himno nacional y vos la ves a Mariquita agarrada en el piano cantando, ¿no? Con Remedio de Escalada a tirar arriba del piano, ¿no? San Martín, Alvear. Esa escena la inventó Carranza, se la contó el pintor la pintó. Pero para nosotros es eso. Yo te digo, Cabildo Abierto del 22 de mayo y vos lo ves a todos en el Cabildo, Moreno sentado así preocupado en un costado, Paso hablando. Bueno, transformó en imagen la historia de Mitre y nos la dejó pegada. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál era esa historia? Es una historia aristocrática. No vas a ver pueblos ni que te mates, no te aparece un gaucho, un negro, un poblador originario, nada, como si en esos tiempos no los hubiera, y los había y mucho, era mucho más eso que la aristocracia. Pero bueno, esa es la historia que cuenta. Y cuando funda el diario, en 1870, creo, que lo funda para pelearlo a Sarmiento, él acaba de dejar la presidencia, Sarmiento asume la presidencia y Mitre le funda el diario para hostigarlo, digamos. Defiende esa postura. Entonces, trabajo de pinza perfecto. Te creo la historia, te la pongo en imágenes, la repito, la pongo en las escuelas, obviamente, y la sostengo desde un diario. No hay con qué darle. No hay con qué darle. Y tanto no hay con qué darle, que todavía hoy seguimos teniendo esas imágenes. Es más, lo que ha costado en el Museo Histórico Nacional, no denostar la historia de Mitre, no, simplemente completarla. Lo que le falta a la historia de Mitre es completud. Además de aristocracia, le vamos a poner el pueblo. Además de varones, vamos a poner a las mujeres, porque también existían. Además de objetos de la aristocracia y demás, vamos a poner también a los gauchos. Entonces, cuando se nos acusaba de que nosotros queríamos imponer una sola mirada, era al revés, la habían impuesto ellos esa mirada durante generaciones, y no se quería imponer ninguna mirada, simplemente se quería completar lo que estaba incompleto. Y todo desde el punto de vista documentado, no es que acá estamos haciendo, cuando uno cuenta la historia no la cuenta desde lo que le parece o desde una opinión, la cuenta desde los documentos. Y esos documentos estaban, y siguen estando, por supuesto. Simplemente que al contar la historia Mitre los ignoró. Miren ahí, este cuento que es casi, diría, como el origen del revisionismo histórico, muy origen, ¿no? Mitre cuenta la historia de Belgrano y de San Martín. Y el otro que cuenta nuestra historia es Vicente Fidel López, que también cuenta la historia de una mirada porteña, unitaria. La única diferencia entre ambos es que Mitre impone y dice, la historia no se cuenta por lo que te dicen que pasó, que esto es lo que hacía Vicente Fidel López, como era hijo de Vicente López y Planes, el del himno, desde chico le había mamado la historia, su casa había sido la historia, su padre le contaba la historia, que había sido protagonista de las invasiones inglesas en adelante. Entonces, cuando uno lee la historia de Vicente Fidel López, es muy entretenida, además porque él te cuenta, te pinta escenas y te cuenta cuentos y bueno. Entonces Mitre dice, no, así no se cuenta la historia se cuenta con documentos.
Entonces, Mitre empieza una recopilación documental enorme, que hoy está en el Museo Mitre, y que si alguno de ustedes quiere investigar la historia, vayan a ese archivo porque es impresionante. Entonces junta documentos, se pelean con López y después se terminan amigando, porque en definitiva la mirada que tenían los dos era la misma, unitaria, porteña, aristocrática, bla, bla. Bueno, cuestión que cuando ambos llegan más o menos hasta 1820, poquito más, pero no mucho más. ¿Por qué no mucho más? Porque tenían el problema de Rosas. ¿Qué hacían con Rosas? Entonces, Adolfo Saldías, que era un abogado, que era además admirador de Mitre, fascinado con la obra de él, y esta cosa que Mitre dice, hay que escribir con documentos, le dice él, yo voy a continuar la obra de él. Y fue así que escribió la historia de la Confederación Argentina. ¿Qué hizo para hacer eso? Fue a investigar a los diarios, los papeles que había en Buenos Aires, los documentos, y además consiguió que Manuelita Rosas, que estaba en Inglaterra, le dejara consultar el archivo de Rosas, que ya había muerto. Y entonces al día se pasa un montón de tiempo investigando documentos, tal como había dicho Mitre que había que escribir la historia. Cuando terminó la obra, feliz de la vida, se lo manda a Mitre, que era su maestro. Y Mitre es lapidario. Y le dice, sí, hay que consultar los documentos, por supuesto. Pero sobre todo lo que hay que hacer es no olvidarse del bien de la nación. Y no se puede poner al que fue un tirano como un hombre razonable por Rosas. Y Saldías había consultado los documentos. No es que estaba inventando o estaba opinando. Entonces, para Mitre, sí, documentos sí, pero un rato, digamos, no tanto, porque si se te pasa más o menos como lo de la vuelta obligado, cuando los historiadores académicos, desde la academia y desde la asepsia, nos cuestionaban a nosotros porque decían que nosotros manipulábamos la historia. La están manipulando ellos, vayan a ver los documentos, lo que pasó. Ahí está. Lo estás interpretando. Entonces, ok, vos me vas a decir, vos también estás interpretando. Sí, pero yo no digo que soy aséptica ni que soy impoluta. Te digo que tengo una mirada. Vos también tenés la tuya, aunque decís que no la tenés. El que hace un análisis muy interesante con el tema de esta manipulación es Jauretche. Jauretche escribió Los profetas del odio y la chapa. Lo escribió en 1957, es decir, hacía 2 años que Perón había sido derrocado, estaba en el exilio, el peronismo estaba proscripto, ya habían sucedido los fusilamientos de los militares que se levantaron para defender la constitucionalidad de la presidencia de Perón, y también se habían producido los fusilamientos en los basurales de León Suárez y las cárceles llenas y demás, que ya todos sabemos. Hay un subtítulo en Los profetas del odio y la chapa. La chapa, en ese apartado de la chapa es donde Jauretche analiza el manejo de los medios. Entonces hay un título que dice Prensa Independiente y Prensa de Opinión. Estamos hablando de 1957, digo, porque parece que lo estuviera mirando, ¿no?, lo que hoy estamos discutiendo. Y dice Jauretche, lo que quiero dejar aquí señalado es que nada hay más engañoso que la prensa llamada independiente. Cuando se ejerce la censura estatal, el lector del periódico o el oyente de radio y televisión conocen su existencia y filtran el material que se les proporciona a través de un juicio que suma al dato o la opinión que se le proporciona el conocimiento que tiene de la censura que conoce. Es decir, si vos sabés que estás viviendo en un régimen que censura, ya sabés que hay censura. Y ya sabés, no sé, en el 76 vos sabías que los diarios te iban a publicar determinadas, bueno, en el 76 no sé, porque estábamos todos medio tarados todavía, pero digamos que en el 79 ya todos sabíamos que los diarios publicaban cosas y otras no publicaban.
Por lo tanto, vos ya sabés que si existe censura, estás advertido. Dice, cuando el mismo lector lee La Vanguardia, Propósitos, Azul y Blanco, A mí mismo, si son todas publicaciones de ese tiempo, un periódico o un libro de opinión conoce sus posiciones y en la balanza de su juicio echa también el peso de estas para medir la objetividad de lo que se le dice. Igual si se trata de una publicación sindical, empresaria, ganadera, bueno, vos vas a leer algo y sabés cuál es la tendencia de esos órganos. Digamos. Pero no ocurre lo mismo, dice Jauretche, cuando el órgano de difusión se disfraza de independiente. Durante mucho tiempo esta apariencia de independencia fue creída por el gran público. En el transcurso de mi niñez, dice Jauretche, y gran parte de mi juventud, la gente decía, dice la prensa, dice la nación, y se ponía boca abajo como si hubieran oído verdades reveladas. Ahora, dice Jauretche, en 1957, la gente ve bajo el agua y lee y oye, atenta más a lo que se quiere decir y a lo que no, que a lo que se expresa, porque ya identifica los intereses que hay detrás de las tribunas de doctrina. Y bueno, después sigue hablando, pero es verdad, pues decía, ¿dónde? Y hoy se repite, está optimista Jauretche en el 57 porque hoy es enorme el trabajo que hay que hacer. Vos vas a hablar con la gente y te dice, ¿pero dónde sacaste? Ah, no, lo dice Clarín. Bueno, sí, pero... Ah, no, lo dice el diario. Bueno, pero... Y cosas que son inverosímiles, pero lo dice el diario, o lo dice la tele, o lo vi en TN. Bueno, y acá te explica Jauretche cómo se cocina, lo titula así, la cocina de la supuesta prensa independiente. Entonces dice, el método utilizado por la prensa independiente, independiente siempre entre comillas, cuya primera trampa es esa supuesta independencia, no consiste solo en la deformación de los hechos informados y en la reiteración constante y destacada de los hechos, doctrinas y soluciones convenientes a la realidad que hay detrás de esa independencia, sino el manipuleo de las informaciones que no se adecuan a sus fines. Dice, redundaré aquí cosas que he explicado muchas veces. Dice, es una técnica sutil que a veces da la impresión de la objetividad. Así puede convertirse un hecho o persona intrascendente en importante y disimular lo que verdaderamente lo es, aparentando cumplir con la objetividad de la información. Cuando se quiere destacar lo que se dice, esto va en primera página, y si no en primera, en página impar. Esto lo sabemos todos. A medida que usted abre el periódico, dice Jauretche, las páginas 1, 3, 5, 7, etcétera, le saltan a los ojos y usted tiene que hacer un esfuerzo, aunque sea mínimo, para leer las páginas pares que le quedan a la izquierda y demás. Entonces, los grandes títulos, el tipo de letra, el armado de la noticia, como recursos, ¿no? Bueno, si pueden, creo que les dieron la bibliografía, léanlo porque no tiene desperdicio. Uno va mirando, después habla de la censura y las directivas del avisador, cuando los avisadores bajan más línea que el propio diario, y como el diario, él habla de diario porque en su tiempo la televisión todavía no tenía auge, pero digamos lo mismo se extiende a los otros medios, como en definitiva los medios terminan manipulando la información por cuestiones económicas, ¿no? Bueno, cuestión que acá Jauretche dice, además, que otra manera de manipulación es cuando un determinado medio o un conjunto de medios levantan a alguien que es insignificante y lo convierten en importante. Y esto se ve permanentemente, como de pronto las opiniones de algunos voceros, digamos, o
no quiero usar la palabra trabajadores porque el trabajo da mucha dignidad, pero digamos, algunas personas que trabajan en estos medios terminan en un lugar de enorme importancia, cuando en verdad, cuando uno los escucha, dice, ¿por qué es importante? ¿Por qué tengo que escuchar? ¿O de dónde viene, se supone, el supuesto prestigio que le va a dar peso a esta opinión, que definitivamente sigue siendo una opinión? ¿Y por qué esta opinión supuestamente es aséptica, objetiva, indubitable, prístina, y las otras opiniones son militantes, pagadas, bueno, no sé, todas las cosas que se dicen de quienes no comulgan con estos medios y tienen otro pensamiento? Y en verdad es esto que dice Jauretche cuando dice, si vos vas a leer el House Organ de la Sociedad Rural Argentina, no vas a esperar que haya un aviso que diga Viva Perón, ya sabés que no lo va a decir. Entonces, bueno, está bien, vos lo lees con esa prevención. Si vas a leer página 12, no va a aparecer un aviso que diga viva el capitalismo, que vuelva el neoliberalismo, no va a decir eso, vos lo sabés. ¿Pero por qué? Porque es muy clara cuál es la postura, es muy clara cuál es la línea editorial. Entonces ustedes van a decir, bueno, pero de los otros diarios también es clara. Sí, claro, es clara, cuando la lees con conciencia y con atención. Pero ellos no dicen que son militantes, ellos no dicen que tienen una mirada determinada, ellos no dicen que tienen una determinada ideología, pero la tienen. Entonces, esta es la enorme trampa que es tan difícil de cortar, sobre todo cuando esos medios se convierten en hegemónicos, sobre todo cuando estos medios se repiten en distintos formatos, y sobre todo cuando estos medios tienen los mismos dueños, que a mi criterio, si hubo una enorme desgracia en los 90, fue justamente esta, permitir que se conformaran estos conglomerados que ya no hay con qué darles, digamos, y que son tan difíciles de desarticular. Miren si será difícil, que la ley está vigente y seguimos dando vueltas y le buscan la vuelta porque además están haciendo tiempo, total, esto se acaba, ahora viene otra cosa. Y estamos hablando de una ley. Los que son tan republicanos, los que son tan defensores de las instituciones y demás, estamos hablando de una ley. Bueno, vamos a ver qué dice el manual de estilo de la Nación para cumplir el horario. Hay un capítulo que se llama Principios éticos y de conducta profesional. Este es muy interesante. Dice, un subtítulo, Noticias y opiniones. Dice, para que el lector no pueda ser inducido al error de confundir noticias con opinión y viceversa, los textos que expresan pensamientos, comentarios, juicios de valor, creencias o interpretaciones de los redactores deben ser presentados gráficamente de un modo diferente de las crónicas, gacetillas y referencias a hechos y datos registrados por el periodista. En este principio se basa la existencia de las columnas editoriales de La Nación. Genial. Uno lee, hay opiniones casi todas. Hablábamos esto también antes de entrar aquí, que decíamos, bueno, yo tengo algunos años y yo me recibí comunicación social en el año 82, imaginen. Cómo seré de vieja que en las redacciones escribía con el Olivetti verde. Había que pegarle a la tecla. No había computadoras. Para que vos llegaras a firmar una nota, yo te puedo explicar lo que había, no sé, tenías que estar años y para aprender. Bueno. Hoy firman hasta el horóscopo. El clima firman, y 2 firmas a veces. Impresionante. Uno mira el diario, son todas firmas, las crónicas están firmadas, una cosa rarísima. Bueno, pues tienen firma, bueno, pero se ve que no le dan bolilla a su manual de ética profesional. Bueno, credibilidad, otro título. La credibilidad es uno de los valores máximos de la nación. Ha sido consolidada a lo largo de las décadas
con una conducta basada en la verificación de los datos, la consulta de más de una fuente en cada caso, la vinculación constante con los protagonistas y los agentes de los hechos y procesos acerca de los que debe dar noticia. Tanto las informaciones como las opiniones de la Nación son sometidas, antes de su publicación, a un análisis severo por parte de editores y redactores. El resultado de esa conducta tradicional es que en la sociedad argentina puede confiarse en que, si lo dijo la Nación, así ocurrió. Que digamos que, insisto, si uno mira el comienzo, efectivamente era así. Si lo dijo la Nación ocurrió, y uno veía. Ahora ya está bastante en duda esta cuestión porque no es así. Otro capítulo interesantísimo, no son capítulos, son subtítulos. No calumniar, no injuriar. Y dice, tanto la calumnia como la injuria son delitos penados por la ley. Los periodistas de la Nación deben evitar las expresiones que pueden ser calumniosas o injuriosas. Y pondrán un cuidado permanente y especial en el respeto de la vida privada de las personas públicas, salvo que sus procederes los expongan a perder esa intimidad sagrada y se conviertan en materia obligatoria de noticia o comentario. Naturalmente, el respeto por la intimidad de las personas privadas debe garantizarse con el mayor rigor en los textos publicados. El lema que encabeza este apartado es representativo del espíritu del fundador, Mitre, que sentía esta obligación como un mandato moral. Esta es buenísima también. Gratificaciones, dádivas y retribuciones. Está absolutamente prohibido a los profesionales de la Nación aceptar ningún tipo de retribución ajena por haber participado de cualquier forma en la publicación de una noticia, un aviso, una colaboración, etc. El trabajo de los integrantes del personal del diario es retribuido con exclusividad por la empresa. Pluralidad. Este es mortal. Ya terminó. En los temas en los que haya posiciones contrapuestas, la Nación recogerá en sus páginas todas las disidencias, a fin de ofrecer al lector una cobertura completa del asunto. La opinión propia del diario sobre el tema será tratada en la columna de editoriales. Este principio se aplicará también en las crónicas, a fin de que el lector pueda tener un conocimiento completo de lo que arguyen las partes enfrentadas con relación a un suceso. Es verdad, en general te lo ponen, pero claro, al que quieren así y al otro así. Con esto cierro. A mí me tocó polemizar con Hugo Gambini. Hugo Gambini publica un artículo que dice Perón, fundador de la AAA. Entonces hace todo el relato y pone un textual de una reunión que Perón había tenido con 8 diputados jóvenes en su último gobierno, que terminan renunciando y se van. Entre ellos, uno de los diputados era Carlos Kunkel, que también es diputado. Y entonces cita un textual de Perón, donde queda Perón apoyando la violencia parapolicial, digamos. Me llama Antonio Cafiero y me dice, Araceli, ¿usted le puede contestar? Y le digo, sí, se lo escribo para usted. No, firme usted. Bueno, muy bien. Empiezo a buscar los documentos. Yo leía ese textual, digo, a esto le falta algo. Yo lo había leído cuando escribí Las mujeres de Perón. Yo había leído. Busco y encuentro el textual, que era una desgrabación de esa reunión. ¿Qué hizo Gambini? Le pegó un tijeretazo en un punto y le sacó lo que seguía, que justamente completaba la idea, y lo que Perón estaba diciendo, el Estado es el único que puede ejercer violencia o represión, digamos, en caso de delito. Bueno, el tipo le había pegado un tijeretazo tal al documento que le cambiaba el sentido, digamos. Descubierto esto, lo llama Café y le digo, sí, ya lo encontré y lo voy a escribir. Entonces yo titulo mi artículo Perón, y entre signos de interrogación, fundador de la AAA, y entonces le rebato esto que había hecho Gambini, lo cuento,
También hacía él una referencia a una conferencia de prensa de una periodista que se llamaba Ana Guzzetti, que le hizo una pregunta a Perón en su momento que lo molestó, bueno. Y entonces le voy refutando cada cosa con los documentos. Por supuesto que quedó en evidencia que el tipo es un trucho. ¿Cómo vas a cortar un documento para que diga lo que vos querés que diga, digamos? Y entonces Gambini me vuelve a contestar. Y me contesta como, papá, yo había puesto que la conferencia de prensa de Ana Guzzetti, cuya grabación estaba en mi poder, decía tal cosa y no lo que él estaba diciendo, bueno. Entonces contesta él, ¿qué grabación? Si lo vimos en vivo y en directo. Claro, él porque es un viejo. Yo no, cuando fue esa cosa lo tuve que ver en video, porque no, yo veía dibujitos animados cuando él estaba en la conferencia de prensa. Pero bueno, me contesta eso. Entonces yo le vuelvo a contestar. Y no me lo publicaron. Se acabó la pluralidad de enfoques. La última palabra la quedó Gambini y no hubo más vuelta. Bueno, creo que también les deben haber pasado estas fotocopias, ¿no? Del manual, léanlo porque es desopilante, tiene mucho más apartados, habla de la libertad de prensa, habla de no ofender a naciones y comunidades, encuestas de opinión. Está bueno porque la verdad que llama, esto que decía Jaureche, se disfrazan de independientes, bueno, acá tienen el disfraz. Después lo que pasa en la realidad es otra cuestión. Gracias. De ser posible, vamos a ir diciendo de qué zonas son las preguntas que están viniendo para todos. En algunos casos no, porque hemos agrupado las preguntas que también coinciden entre las distintas sedes. Bueno, porque las tenemos arriba de la mesa todas, vamos a arrancar con preguntas de la sede de Buenos Aires. Hay toda una serie de preguntas que surgieron a partir del interés en la lectura del manual de estilo de la Nación y cómo esto contradecía algunas cuestiones que podemos leer en cotidiano en el diario, y por otro lado terminaban cuestionándose sobre el lugar del periodista en la actualidad y poder diferenciar la relación entre el periodista en tanto trabajador de un medio de la empresa en la cual trabajaba. Me parece que ahí había una serie de preguntas que estaban girando en torno a eso, y te doy la palabra para que las contestes. Sí, acá uno dice, la metodología de firmar todas las notas en los diarios es también una forma de enviar al muere a los periodistas y salvar de la opinión pública a la marca o la empresa. Sí, esto es interesante, digo, porque por un lado uno dice, bueno, firmar te da una cierta notoriedad y te da un cierto prestigio, pero también firmar te da un riesgo que, por lo menos yo recuerdo un caso, no me acuerdo el nombre de la periodista, pero sé que era una periodista de La Nación y creo que tenía que ver con el tema de las coimas en el Senado, y que, bueno, alguien que se habrá sentido damnificado, no sé cómo, bueno, cuestión que le metió una demanda y el diario terminó largándola sola. Yo me acuerdo que y tuvo que, la periodista tuvo que hacerse cargo de enfrentar el juicio y demás. Y yo me acuerdo en ese tiempo yo daba clases y decía, cuando les decía, guarden las grabaciones, ¿no? Guarden las grabaciones porque ese caso era tremendo, ¿viste? Porque a ver, en general cuando suceden casos así, los diarios y los medios salían a respaldarte. Ahora con la cuestión de las firmas, no. Entonces es un arma de doble filo y muy peligroso, ¿no? Porque te dejan boyando en medio de un lío que bueno, que después te la regalo. Después dice, ¿considera usted que la colegiación de la profesión de periodista y la creación de un único código deontológico puede aproximarse al ideal de objetividad o autenticar el tratado conjunto del profesional y el medio alternativo? En verdad, hablar de objetividad es absurdo, digo, no existe la objetividad. Insisto, uno, aunque no quiera, aunque haga el máximo esfuerzo, estás eligiendo un lugar desde donde mirás. Y bueno, yo creo que lo más cercano a la honestidad intelectual es simplemente decir el lugar desde donde mirás, chau, digo, no. Lo que sí es deshonesto es
hacerse el independiente y encima cuestionar a tu colega por dependiente, supuestamente. Si vos también estás militando una idea, la tuya, no sé la cual será, pero militas una, digamos. Entonces me parece lo más honesto es eso, decir, bueno, yo estoy hablando desde acá. No sé, yo escribí el libro Eva y Cristina, la razón de sus vidas. Y en el prólogo lo pongo, soy peronista y feminista, de manera que les queda claro de dónde estoy hablando. Después, si te parece que me fui de mambo en lo que tiene que ver con el tema de género, por ejemplo, yo te avisé que soy feminista. Y si te parece que, no sé, que soy peronista y te parece bien si soy peronista, y te lo dije al comienzo, digamos, de manera de no engañar a nadie. Creo que esa es la mejor forma. Bien. Vamos, que esta está delimitada, es de Villa María. ¿Qué función política de los medios de comunicación ampliada, cuál es la función política de los medios de comunicación, pero si podías ampliar hacia nuestros días? La función política, vos estuviste hablando de la función política de los medios en el pasado y quieren una mirada sobre el presente. Bueno, en verdad es lo mismo que en el pasado. Los medios de comunicación son hoy una herramienta fenomenal para formar un inconsciente colectivo. Yo siempre digo, a ver, si una persona se levanta escuchando Radio Mitre y después sale a la casa, a la calle a trabajar y se compra el Clarín, y después cuando para almorzar ve TN, y después cuando, no sé, a la noche escucha los programas de los personajes de TN, es claro que vas a tener una cabeza determinada. Y si vos te levantás y lees y escuchás Radio Nacional, y salís a la calle y te comprás Tiempo Argentino, página 12, y después cuando almorzás ves Canal 23 o Canal 7, y después a la noche ves 678 y vas a tener una cabeza, digamos, esto es una obviedad. Ahora digo, ¿por qué? Lo que tiene que ver con Radio Nacional, Canal 7, CN23, 678, es militante y lo otro no. Digo, son miradas diferentes, porque son miradas de proyectos de país distintos. Entonces me parece que lo más razonable es, digamos, no naturalizarlo, pero es así. Y en definitiva es un reflejo de la sociedad, digamos. Y bueno, y está bueno que sea así. Y está bueno que cada vez haya más miradas. Esto es lo que tiene genial la ley de medios. Justamente, que haya la mayor cantidad posible de miradas y que la mayor cantidad posible de habitantes de esta nación se sienta reflejado. Yo recuerdo que una vez, al comienzo del debate, escuché un día a la nata decir, pero hay una radio wichi. ¿Quién va a querer escuchar una radio wichi? Y los wichis. Digamos, no, y digo, yo me parece que es esto, que es la ampliación y la posibilidad de distintas miradas. Después cada uno elige qué mirada quiere tener. Si vos querés tener la mirada Radio Mitre, TN, Clarín, bueno, jorobate, la que la elegiste, tenela. Pero también tenés la posibilidad de tener otras. No que tengas esa porque no podés elegir otras, digamos, porque cada uno elige. Preguntan desde Concordia, ¿qué relación se puede establecer entre la historia de la prensa que narraste con el momento histórico en que se inscribe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Bueno, desde un punto de vista formal, obviamente hay cantidad de diferencias por esto de los grandes grupos, por esto. Ahora, desde el punto de vista ideológico y de proyecto, bueno, responden a intereses muy concretos, intereses económicos estamos hablando. Justamente lo que la ley de medios permite es no quedar preso solo de los intereses y tener otras posibilidades, porque entonces es claro, si no tenés plata y no tenés poder y no tenés grupos poderosos que te apoyen, no podrías tener medios. Y creo que es a esto lo que apunta la ley. Ahora, en cuanto a los intereses económicos, y bueno, creo que están claros. Digo, si
están acosando a la nación los fondos buitres y te sale en los diarios a defender a los fondos buitres, digamos, es claro, tiene 4 patas, una cola, 2 orejas, ladra, es un perro, digamos, ¿no? Entonces uno mira, hay títulos que son increíbles, realmente hay títulos que son increíbles, y los ponen sin ningún empacho, y bueno, listo. Ese es el interés que apoyan y eso es lo que venden. Pero el tema es justamente ofrecerle a la población alternativas para darse cuenta que esa no es la verdad revelada, que no es la única verdad, que hay otras posibilidades también. Creo que en ese mismo sentido, acá hay una pregunta que dice, ¿qué rol jugaron los medios ya a nivel latinoamericano en los diversos momentos en que fue desestabilizados los gobiernos nacionales y populares? Bueno, estamos viendo hoy, lo que pasa en la Argentina pasa también en Brasil, pasa en Chile, pasa en Venezuela. Hemos visto cómo los grupos hegemónicos manipulan para su mirada, digamos. Y en verdad, bueno, yo creo que mucho de lo que está pasando en Brasil hoy, lo que está pasando en Chile hoy, tiene que ver con la manija que los medios le dan a una determinada cuestión, digamos. Pues de golpe salió la corrupción, así, se volvieron corruptas. Dilma Rousseff y Bachelet se volvieron corruptas de golpe y suceden cosas como han sucedido en todos los gobiernos y en todas las etapas. Ahora, si vos le pones el foco en un solo tema y le das, es como cuando es increíble cuando uno mira, cuando dice, bueno, el tema de la inseguridad. ¿Hay inseguridad? Sí, claro, hay inseguridad. Hay robos, matan gente, violan mujeres. Esto ha sucedido siempre. Sucede ahora más que antes y no sé, habría que ver las estadísticas, ¿no? Porque en verdad cuando vos te muestran un crimen, te lo muestran 50 veces al día, entonces no la mataron una vez, la mataron 50 veces, ¿no? Cuando te muestran, entonces vos decís, ¿hasta dónde es real y hasta dónde está amplificado? Digo, es una obviedad que los medios muestran una parte de la realidad, no muestran el todo. Yo me acuerdo que trabajaba en Radio Belgrano, tenía una columna en un programa ahí, y había pegado el caso de una nenita en Santiago del Estero, no sé si se acuerdan, hace unos años, que lloraba de hambre. Una flaquita, que realmente era impresionante, era una imagen muy dura, y a mí se me caían las lágrimas, ¿no? Obviamente encontraron esa imagen, imagínate, la explotaron a la pobre piba, y eso habrá pasado, suponte, no me acuerdo, pero suponte que pasó en septiembre, octubre, ¿no? Y en diciembre, enero, la mirada de los medios, las playas repletas. Entonces yo decía, ¿cómo es? Hace 2 meses nos estábamos muriendo todos de hambre, porque más o menos detrás de la imagen de esa piba era eso. La nena se muere de hambre, una enorme cantidad de gente se muere de hambre. Y a los 2 meses estábamos todos en la playa. Entonces, ¿y cómo es? ¿Nos dejamos de morir de hambre, estamos todos en la playa? Bueno, obviamente, es un recorte. Pero cuando ese recorte aparece como un todo, ahí empieza la manipulación y ahí empieza la confusión, ¿no? Que por eso es tan importante que haya espacios en los cuales se pueda pensar, se pueda reflexionar, se pueda dar otra mirada, porque además ninguno puede dar el todo, siempre va a ser parcial, pero en cuanto mayor posibilidad haya de esto, bueno, más libertad de elección y también una mirada más pluralista y más amplia, no solo desde el punto de vista de lo ideológico, sino también de lo real. Sí, también hay nenes que se mueren de hambre, hay gente que va a la playa, hay otros que hacen otras cosas. Digo, porque esta es la realidad y esta es la vida, digamos. Por cuestiones de tiempo y además porque vienen preguntas de las distintas provincias que se repiten o se dicen desde otro matiz, les avisamos a ustedes los que están acá y también a todos los compañeros de las distintas sedes que vamos a agrupar, así que si no ven textual la pregunta
que hicieron, no se preocupen, están siendo contempladas todas, pero también para dar mayor dinámica y no repetirnos ni hacerle repetir a Araceli lo que ella acaba de decir. Acá hay una serie de preguntas, Araceli, que tienen que ver con el rol del comunicador. Por un lado, si al escribir la historia, digamos, si sabe cuál sería el rol del comunicador al escribir la historia, y si ese comunicador hoy está siendo consciente del rol. Por otro lado, ¿cómo se hace para reconstruir la historia a partir de lo que no se dice ni fue escrito? Y ¿cómo se hace desde la academia para superar este tipo de dificultades? Digo, me parece que ahí hay una situación que va en términos de la función más la academia, más cuál es el rol de mediador y cómo se reconstruye esto que vos mencionabas antes acerca de que durante mucho tiempo uno utilizó los diarios como fuente. ¿Qué va a pasar? Esto decías, el temor hacia el futuro, pero bueno, un futuro que tendríamos que empezar a pensar y desde las universidades y desde los distintos espacios de formación poder contemplar esta situación también para darle herramientas a los estudiantes que estamos formando frente a esta realidad y cuáles serían las fuentes alternativas para no quedarse con los diarios que pueden ser tan poco confiables como Wikipedia en ese sentido. Sí, bueno, en verdad, insisto en la pluralidad. Cuanto más espacios, diarios haya, más posibilidad tenés de cotejar. Por ejemplo, cuando yo escribí el libro Aurelia Vélez, la amante de Sarmiento, había una tradición familiar, me cuentan los descendientes de Dalmacio Vélez Sarsfield, que en su familia se decía que Aurelia se había separado de su marido, que era además un médico y un diputado de la legislatura de Buenos Aires, porque el tipo la había encontrado en brazos de su secretario y bueno, y el tipo salió corriendo, se metió en un placar, el de Pedro Ortiz Vélez, que se llamaba el marido, disparó contra el placar y lo mató. Bueno, esto es lo que decía la tradición oral. Yo decía, bueno, si yo no encuentro algún tipo de documento para justificar esto, es un cuento maravilloso, divino, para una novela, pero no para una biografía. Tengo que buscar algo que me... Bueno. Entonces había dos diarios fundamentales en Buenos Aires entonces, porque digo, si el tipo lo mató, el tipo era un diputado, en algún lado tiene que haber salido, debe estar que lo mató. Bueno, digo, al Nacional no voy, porque era el diario de Dalmacio Vélez Sarsfield, ahí no lo iban a poner. Entonces voy al Tribuno. Bueno, busco, y finalmente encuentro una noticia que dice que al diputado Pedro Ortiz Vélez la legislatura lo había declarado demente y que lo licenciaba de su banca y que el diputado se iba porque estaba enfermo. Digo. Obviamente no estaba enfermo, lo pusieron demente porque si no tenía que ir preso, porque mató un tipo. Y había una carta ahí que daba el nombre del tipo que había matado. Bueno, ahí estaba ¿Cómo llegué a eso? Y llegué siguiendo la tradición oral, primero, buscando en la realidad de los documentos a ver si había algo, sabiendo que al Nacional no podía ir porque era de Dalmacio Vélez Sarsfield, entonces fui al otro y lo encontré. Entonces digo, la investigación digamos, no es que uno lee algo en un diario y dice, bueno, pasó esto, no, vos lees eso y tenés que cotejar con cantidad de documentos y de herramientas para confirmar que efectivamente eso pasó. Y creo que esto es lo que va a garantizar que en el futuro, digo, así como leen La Nación y Clarín, también leerán Tiempo Argentino y Página 12, y en las provincias los distintos medios que haya en esas provincias, y cotejarán y tendrán que hacer ese trabajo. Por ahí les cuesta más que a nosotros, no lo sé, pero sé que esto va a suceder así, digamos. Por eso es importante que exista diversidad y que exista variedad, porque si no es un discurso único. Y volvemos a la misma cuestión de lo que decía Jauretche cuando hablaba de la colonización pedagógica. Ellos nos colonizaron a nosotros pedagógicamente, generaciones y generaciones, y encima nos acusan ahora de querer tener un discurso único. Es como muy psicopático, digamos, hago esto y después te lo encajo a vos. Este mecanismo es el que hay que romper, y la única manera de romperlo es con la diversidad. Y ahí hablaba de la responsabilidad de los comunicadores, ¿no? Bueno, no sé cómo era. A ver.
Sí, ¿Cuál es el rol del comunicador al escribir la historia y si es consciente de ese rol? Bueno, la verdad no sé si son conscientes de los roles que cada uno tiene, pero digo, últimamente, y este me parece un caso muy interesante de analizar con esto, porque digo, a ver, salvo que haya aquí alguien con mucho dinero o con el apoyo de alguien poderoso, vamos a trabajar en los medios como laburantes, si no hay acá ningún dueño de medios, ¿no? Bueno, muy bien. Hablo de los grandes, por ahí los comunitarios es otra dinámica, pero digo, de los grandes, uno, ¿cuál es el destino? Vas a trabajar un diario, y un diario tiene una línea, todos, La Nación tiene una línea, Página 12 la suya, Tiempo Argentino, Clarín, bla, bla, bla. Entonces ya uno sabe como periodista, como comunicador, que tiene una línea. Digo, por ejemplo, yo trabajaba en La Voz, fines de dictadura, no se ponía proceso de reorganización nacional, ¿era? Sí, proceso de reorganización nacional, no se escribía eso, se escribía dictadura. Ahora, si vas a trabajar en La Nación y ponías dictadura, te pegaban una patada en el traste y te echaban, porque ahí tenías que poner proceso de reorganización nacional. Esto es una obviedad que sucede en todos los medios y que uno tiene que acostumbrarse a manejarse con un cierto equilibrio. Ahora, eso no significa que traiciones tus principios, que tengas que escribir lo contrario de lo que pensás. Digo, a ver, yo no escribí siempre todo lo que quise, pero nunca tuve que escribir ni decir algo de lo que no quise, digamos. Y creo que este es un principio que ayuda al ejercicio de la profesión, y luego la propia dignidad, la propia honestidad, digo, uno es uno, además del medio en que trabaja. Digo, en estos últimos días la famosa discusión de Fight, por ejemplo. Por Dios, sentido común, el hombre no está enfermo, está viejito. Es una obviedad como eso, está viejito, no le pasa nada. No está enfermo, está viejo, que es lo que nos va a pasar a todos si tenemos la suerte de no morir antes, digamos. Entonces nada, digo, entonces estamos discutiendo la obviedad, estamos discutiendo, está viejo, y un tipo a los 97 años, ¿qué le pasa? Y camina lento, más lento la cabeza. Simplemente es eso, está viejito. Entonces, uno mira la manipulación del pobre hombre, ¿no? Yo el otro día dije en una radio, yo la verdad lo veo cuando lo bajaban del auto al pobre viejo. Y yo digo, a ver, mal que mal todos hemos estudiado por Carlos Fay, que hemos cursado alguna materia de Derecho Constitucional, tenías el libro del viejo, bueno, que no era viejo entonces, pero ahora sí. Y yo la miré y digo, pero esto te da pena, yo no le haría esto a mi padre o a mi abuelo. Si tenés esa edad, porque lo cuidás, no sé, lo llevas a tu casa, que esté en un lugar cómodo, que duerma la siesta, lo pones en el jardín, que no sé, que se entretenga con algo, si todavía ve bien que lea, pero no lo sometés a esa barbarie de bajar. Bueno, y fíjense cómo se logró instalar un debate nacional sobre una cuestión que es obvia. A los 97 años sos viejito. Nada más que eso. Entonces digo, obvio que el rol de los comunicadores es grosso e impresionante. Ahora, a mí no me gustaría, y no sé si me da para salir en una cámara o para firmar en una nota de la defensa de que un hombre a los 97 años pues leer no sé cuántos expedientes por día y tomar decisiones. Digo, esto es, bueno, cada uno pone la firma donde quiere y donde puede, pero nadie te obliga, digamos. Digo, se pueden tratar los temas con dignidad y sobre todo con sentido común, digo, ¿no? Hay que prestarse a defender lo indefendible. Entonces creo que estos límites no te los da ni un código deontológico, ni te lo da los valores que cada uno elija excediendo la profesión en la propia vida, ¿no? Y ahí de nuevo volvemos a la necesidad de pluralidad, porque también la posibilidad de elegir es tener un espacio diferente a donde poder llegar a ir a trabajar. Si no tenés dónde ir a trabajar, también se le complica mucho más a los trabajadores de los medios no respetar determinadas líneas editoriales que a veces son impiadosas, sobre todo para los mobileros, ¿no? Que los mandan a hacer la guardia, las mandan a hacer la guardia ahí, entonces no es lo mismo que el otro dice, bueno, yo escribí la nota, no la titulé, no la edité, no es mi problema.
pero el mobilero está expuesto. Ahora, si deja de trabajar en uno de esos medios y por esa situación, digo, ¿dónde va a trabajar? Esta es la cláusula de conciencia, que es otra de las luchas que deberíamos dar. Acá hay una que tal vez va en otro sentido, pero que en algún lugar es interesante, viene de Vialet Macé y dice: es en relación a que si la aparición de los medios comunitarios y populares y la inclusión de los mismos en la ley de medios recupera el sentido de la vieja oralidad como herramienta de comunicación para la expresión de los sectores populares. Sí, claro. Por eso la importancia de los medios comunitarios, de los medios que no entran dentro del engranaje comercial, digamos. Esta posibilidad es enorme porque, insisto, no solamente desde un punto de vista ideológico, político, sino también desde un punto de vista cultural. Es lo de los wichis. ¿Quién va a escuchar una radio wichis? Los wichis. Entonces está muy bueno que exista posibilidad de expresión de las maneras de ser, digo, de la diversidad que existe en la República Argentina, porque eso también además fortalece la cultura, la propia cultura. No es lo mismo los que viven en el norte que los que viven en el sur, los que viven en la montaña que los que viven en los ríos. Tienen su propia cultura, sus propias maneras, y está bueno conservar esa propia cultura y esas maneras, y no diluirlas en un todo único que no es real, sino que es ficticio. Por supuesto que son importantes. Bueno, para ir terminando, te leo dos preguntas de distintos lugares, pero que me parece que están en una misma línea. Por un lado es, ¿cómo es que se construye este discurso único hegemónico en los medios y de qué manera podría desarticularse? Y por otro lado, que me parece que de alguna manera está en relación, y está en relación también al título de esta diplomatura, ¿de qué trata y en qué consiste la reconversión cultural en términos históricos? Bueno, la reconversión cultural en términos históricos, digo, acá estamos dando, lo podemos llamar de distintas maneras. Jauretche lo llamaba una lucha contra la colonización pedagógica. La presidenta lo llama la batalla cultural. Lo que estamos dando es una batalla por la posibilidad de ser y vernos reflejados en lo que somos, con la enorme diversidad que tiene nuestro país, digamos. Ya no es solamente ideológico, insisto. Si vos vivís en La Puna, te levantás y ponés la televisión y te dice que hay atascamiento en la 9 de julio, y lo dicen todos los días, después te dicen que hay atascamiento no sé dónde, que el subte A no funciona, y vos decís, ¿por qué yo tengo que escuchar? A ver, yo vivo 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Hasta hace 2 años yo en vez de venir para acá iba para allá, porque iba a Luján. Era la directora del complejo donde me iba a Luján. Y entonces yo prendía la televisión y me decía, atascamiento en la 9 de julio, no anda el subte A, y yo quiero saber qué pasa en el acceso este, que es lo que yo voy a tomar, y para el otro lado, no para el lado de la capital. Entonces digo, esta se va como mejorando lentamente. Ahora por lo menos te dan la temperatura de todos los lugares. ¿Viste? Empiezan por el norte, van por lo menos. Antes te daban la temperatura de hace un par de años, la temperatura de la capital federal y Gran Buenos Aires, y se acabó. Entonces digo, hasta eso es importante la posibilidad, digamos, de la diversidad y de la amplitud, porque además esto se retroalimenta. Está bueno que los que vivimos acá en Buenos Aires sepamos que, no sé, que en Jujuy hace tanto frío, no hace, y que en Misiones no sé qué pasa, hace calor, y ¿sabés por qué es importante? Y porque te da la idea, sobre todo a los porteños, de que la Argentina no termina en la General Paz. Existe Jujuy, existe Misiones, ¿no? Que también tienen gente, tienen temperatura, deben tener sus problemas de tránsito también, solo que no viene para acá, y no viene para acá porque tenemos esta mentalidad hecha. Esta mentalidad es parte de la colonización pedagógica que denunciaba Jauretche. Estamos acostumbrados a que nos cuenten una historia
desde Buenos Aires, escrita en Buenos Aires y solo para Buenos Aires. Y esta colonización pedagógica se reproduce en cantidad de cuestiones y en los medios, como los medios reflejan parte de la realidad de la vida, también se refleja. Entonces está muy bueno que esto haya traído una conciencia federal, que Buenos Aires no es el ombligo del mundo, ni tampoco el de la Argentina. Es una provincia importante, pero es una provincia. Y es más, las demás provincias, miradas desde ese lugar, también son importantes para ellos mismos, y está muy bueno que ellos también se sientan en algún punto ombligo del mundo, porque está bueno que uno se sienta ombligo del mundo alguna vez en la vida. Ahora, ¿por qué razón 22 provincias van a tener que coincidir con que nosotros somos el ombligo del mundo? Entonces creo que esta mirada federal, a la larga, también va a dar frutos, y nos va a cambiar la cabeza, y está bueno que así suceda. Y esto también es parte de esta posibilidad de ampliar la mirada y de darnos cuenta que siempre existió otra historia, porque las provincias siempre existieron. El tema es que ahora le estamos dando lugar. La gran batalla cultural que nos tocó dar en el Museo Histórico Nacional fue justamente eso. ¿Cómo hacemos para ampliar el relato de la historia de un museo que su nombre lo dice, es histórico y nacional, es decir, tiene la historia de todos los argentinos, ampliándola a la participación de los excluidos en esa historia oficial? ¿Quiénes son los excluidos? Las mujeres, los trabajadores, los pobres, los negros, los pobladores originarios, las provincias. Todo está contado desde Buenos Aires sin inclusión de las provincias. Hicimos un enorme trabajo para poder incluir, tanto en los objetos de exposición como en todo el relato, la participación de las provincias. Porque es parte también de esa colonización pedagógica, porque ¿cuál era el modelo de país? Insisto, un país agroexportador que vendía las materias primas a Gran Bretaña, volvían manufacturadas. ¿De dónde salían esas mercaderías? Del puerto de Buenos Aires, a donde también enfocaban los trenes y todo lo demás. Es parte de esa colonización pedagógica, de esa batalla cultural que tenemos que dar. Bueno, queremos agradecerle a Araceli el haber estado acá y haber estado en las 11 sedes. Te manda un especial saludo y abrazo Juan Montes. Juan Montes, como ustedes lo conocieron la semana pasada, la clase pasada, es el coordinador del Pucará, y dice algo así como saludos a la tía de los gatos. Ese es un código entre ustedes, pero lo estamos haciendo público. Para todas las sedes, muchas gracias, compañeros, por haber soportado los vaivenes de la transmisión. Para los de las sedes de acá, aguarden un momentito y vamos a continuar después de que la despidamos a Araceli con la clase de Ana. Para Araceli, un fuerte aplauso. Gracias.